Hola Julián Fava, querido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo estás? Viste que arrancamos con 20 minutos tenemos para hablar con vos, salvo que vayamos por abramos ventanas que no nos gusten, pero siempre con vos abrimos unas ventanas me encanta. Amorosas. Mirá cómo nos dispara. Aparte, lo que me gusta cuando vamos disparando para cualquier lado, eso me encanta. Bueno, a ver, arranca con lo que quieras, profe. No, arranco no, decía que la búsqueda, creo, de algo ya es la posesión, decía algún filósofo. Y esto nos puede llevar a la belleza y a lo que te escuché decir recién respecto del peronismo. Ya la búsqueda del peronismo es el peronista, Claudio. Eso te quería preguntar. Mira, le voy a preguntar a Julián, ¿cómo hago, Julián? ¿Cómo haría? A ver, ¿cómo me dirías vos para salir del closet del progresismo, tarado, bobo, burgués, achanchado, intelectualoide, y abrir la puerta del closet y decir eu sou peronista? ¿Cómo? Es que quizás ya lo eras. En la búsqueda estoy. En la búsqueda estás, y quizás ya lo eras. Pero tuve familia muy gorilona, ¿viste? Todavía me quedan algunas neuronas dando vuelta por ahí. Hay que terminar de conjurar esos fantasmas. Y hay perdón por el chivo, hay un bello libro. ¿Cuál? A ver. Herético, desde luego, escrito por Daniel Santori, quien les habla, sí. Que se llama Peronismo entre la severidad y la misericordia. ¿Entre la severidad y la misericordia. ¿Sabés qué, Juli? Yo tengo la teoría de que el progresista es un peronista que no sale del closet por no asumir los errores del peronismo y la imperfección del peronismo. Es decir, verdad, tenés razón. Absolutamente. Entonces, yo sé que yo soy peronista y sé que, así como me reconozco como humano imperfecto, el peronista se reconoce imperfecto, sabe que no es perfecto, pero sigue avanzando y modificando lo que cree que está haciendo mal. Pero hay un purismo, Percy, mira, es interesantísimo esta charla que surgió, porque también hablo con Pablo Dreisig, que le mando un saludo grande a Pablito, mi profe de filosofía. Hay un purismo en estos huevones como yo, hay un purismo que te agarra a veces, cada vez menos. Sí. Obviamente cuando estudiaba sociología éramos terriblemente gorilas de izquierda, esos gorilas, viste, que hablamos gorilas rojos que hablamos de cómo pueden tener a Menem, cómo pueden tener a esto, Cavallo y todo eso, pero después fui entendiendo, obviamente de la mano de Bernarda Llorente y de Jorge Tayana, y después que vi, cuando definitivamente me sentí compañero siempre me sentí, pero cuando me sentí un poquito más de compañero y ya no me sentía más como distinto, cuando me decían abrazo compañero en la calle, viste, saludo compañero, fue cuando vi Sinfonía de un Sentimiento de Leonardo Fabio. Absolutamente. Cuando vi Sinfonía de un Sentimiento, que son 7 capítulos que les recomiendo a todos que están como yo, viste, que dicen y sí y no y sí, mirá Sinfonía de un Sentimiento y vas a ver la revolución que fue el peronismo en la República Argentina, que es la única revolución, digamos, democrática que hoy sigue estudiándose en todas las universidades del mundo, porque todos los transversalismos de la historia de la humanidad han desaparecido, el inglés, el francés, y sigue todavía el peronismo. Hay grandes pensadores y grandes políticos que todavía siguen preguntando, ¿me explicás el peronismo? Y la verdad es que es un sentimiento. El peronismo es el progresismo puesto en acción. Cuando vos pones en acción algo, hay variables que en la teoría no están. Entonces el peronismo es el progresismo puesto en acción con las variables de lo que tenés que modificar. Es verdad. ¿Y vos sos peronista, Julián? Los filósofos es difícil, Yo creo que sí, creo que no podría hacer otra cosa. Yo estoy igual que vos, yo creo que sí. No podría hacer otra cosa. Y además hay algo así del peronismo que tiene que ver, creo yo, con su mito de origen, y el mito de origen del peronismo es algo que ha tenido la historia del peronismo. El peronismo es como una suerte de turbina de la negritud, por así decirlo, ¿no? Qué linda imagen. Y en ese sentido es como una suerte, como eso lo decimos con Daniel en el libro, ¿no? De agujero negro del goce, pero de agujero negro también justamente de todas las contradicciones de una sociedad. ¿Y por qué digo esa turbina de la negritud en su mito de origen? Pensemos el mito de origen del peronismo, es el 17 de octubre, es el cruce de las aguas, podridas del riachuelo, ¿no? Y llegan los trabajadores, llegan a la plaza
central, meten las patas en la fuente y contaminan ese agua prístina justamente del poder. Y hay así algo muy potente del contagio del peronismo. Por eso siempre, cuando se atacan los movimientos populares, por ejemplo a Milagro Sala, ¿qué es lo primero que se atacó? Las piletas, ¿no? Claro. Ese lugar del agua justamente como vehículo de vida, también como vehículo de muerte, ¿no? Y el peronismo tiene como ese gran agente civilizador, como dice Santoro, y catalizador de la barbarie, porque además puso un sujeto colectivo que es el sujeto que no esperaban los libros. Claro. Los trabajadores, el subsuelo de la patria, y además democratizó el acceso al goce, a la cultura, etcétera. Es decir, es que es revolucionario, pero justamente con un plebeyismo que creo yo es indomable. Cuando el peronismo se vuelve domesticado, deja de ser peronismo. Tiene que ser herético siempre el peronismo, y eso es lo que más me seduce, ¿no? Y además otra cosa, y con esto dale, que está buenísimo, dale. Que es lo que también decía Percy, así, habitar la contradicción. Vivimos en la contradicción, claro, los peronistas, y tenemos que asumir eso. Es que a veces los burgueses progres, como yo, digamos, la contradicción la jugamos en un estado más metafísico, ¿viste? Más huevón, más de poética, ¿entendés? Sí. Pero lo lindo es vivir la contradicción en la acción, ¿entendés? Claro. Y eso es, creo que eso es el peronismo, ¿entendés? Creo que eso es puesta en marcha al actor político, a la praxis política, en todo lo que cuando te enfrentas con la realidad te vas a contradecir todo el tiempo, y está bueno, y es eso, y por eso persiste, y por eso por momentos, de acuerdo a las olas de la historia, va para un lado, va para el otro, pero siempre está ahí el barco, ¿viste? Sí, y las tradiciones académicas y las tradiciones políticas llamadas republicanas, llamadas incluso revolucionarias, siempre trabajaron con un dualismo que hoy, para decirlo en otros términos, muy platónico, ¿no? Esta es la verdad y este es el error. Esto es lo puro y esto es lo impuro. Y así el peronismo, insisto, habita la contradicción, habitó la contradicción. Y es de una naturaleza, como yo digo, indómita. Y además, si tuviera que moverse en una polaridad, se mueve entre lo severo de las revoluciones y la misericordia. Es misericordioso el peronismo, siempre te espera y siempre te va a perdonar el peronismo. Y aparte es cartesiano desde el punto de milito, luego existo. No, pero hermanos, es que realmente es eso, ¿no? Obviamente que de los distintos sesgos que tiene el movimiento, obviamente que estamos mucho más cerca de Néstor, de Cristina, de todo lo que tiene que ver con una cosa más de praxis profunda en el cambio de estructuras, pero generalmente el peronismo es eso, es entender, es el movimiento, a ver, si coincidís conmigo, cuasi revolucionario dentro de las reglas de la democracia capitalista. Absolutamente, sería absolutamente. Eso, y es una suerte, además siempre se lo acusa por irracional, y como dice la marcha peronista, ¿no? ¿Por qué se lo acusa por irracional? Porque redistribuye la riqueza en función de unos supuestos méritos que no son los méritos del mercado, ¿no? Entonces coloca como sujetos de consumo cultural, de bienes económicos, etcétera, a los que estaban excluidos. Y en ese sentido la marcha peronista es muy sabia, porque dice combatiendo al capital. Claro. ¿Y cuáles son los grandes problemas del mundo? El capital, más allá del capitalismo, la riqueza. La riqueza en muy pocas manos. Por eso no el capitalismo, se da dentro del capitalismo, quizás como una suerte de bomba de escape al capitalismo, o como una suerte de fuga dentro del capitalismo, pero se da dentro del capitalismo, y el problema es la acumulación del capital. Eso la marcha es muy mirá lo difícil que se le hace a un gobierno progresista como son la mayoría de los peronistas en un país y en una globalización de la economía donde ya las variables propias de cada país están atravesadas por las variables globales. En la década del 70 la relación en la distribución del ingreso en la Argentina era el que más ganaba de 8 a 12 veces más que el que menos ganaba, y hoy en los últimos estudios da 25 veces. 25, es obsceno, es absolutamente obsceno. Porque cuando la gente dice el problema de la Argentina es la pobreza, no, el problema de la Argentina es la riqueza, cómo distribuimos de otra manera. Y hay otro problema gravísimo, que es todos los que ganan
medianamente normal, entre 30 y 80 mil pesos, están todos bancarizados, están todos controlados. El 1 o 2% que tiene toda la guita, la mayoría la tienen negro, y la que declara se quejan porque tienen que pagar impuestos sobre esa guita en blanco. Entonces, la gran reforma, creo que en Argentina, es la reforma que no se tribute al consumo, que es lo que consume el rico y el pobre, sino que se tribute bien a los que tienen las grandes guitas. Y el gran problema es que esa guita ya no está más, la tiene Macri en Panama Papers, la tienen todos afuera. O los grandes evasores de soja y de carne, esto de que mandan la soja a Paraguay, la venden de ahí, o la mandan la soja, triangulan a través de Paraguay, y después salen a cortar ruta, ¿entendés? Claro. Y en ese sentido hay algo que es notable. Cristina decía una y otra vez, recuerdo en sus discursos, y lo ha dicho también Alberto Fernández, que ella era capitalista y quería un capitalismo que funcionara, un capitalismo, por así decirlo, con una función social, como lo ha dicho más de una vez el presidente de la Nación. Y cuando toma medidas en función justamente de controles de exportaciones, de controles de democratizar el capitalismo. De democratizar el capitalismo, ahí aparece justamente Venezuela. Eso, el 1% diciendo que esto es autoritario. Es increíble. Etcétera. Venezuela, Nicaragua y Haití somos ahora. Claro. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Seguimos hablando del peronismo o hablamos de la belleza? A ver. Estamos hablando de lo mismo, Claudio. Claro. Lo que es hablar con los peronistas, me encanta, los quiero tanto. Escuché una cosa, pregunto. Sí. La belleza, obviamente, para mí. Te hago una pregunta, hago un paréntesis. Sí. ¿Cómo se llama son las artes que es cuando vos ves hay una fórmula de ver el equilibrio justo en una obra de arte? Hay una palabra o la proporción áurea. ¿Qué es la proporción áurea, para saber? La proporción áurea tiene que ver justamente con la idea de perfección, y con tres ideas que eso me da pie para hablar justamente de el origen, por así decirlo, de nuestro concepto de belleza o de lo bello. Mira, el pibe algo relaciona, él lee las contratapas, el pibe, pero bueno, algo relaciona. Es que ahora voy y me visto como Plotino y me pongo una... ¡Esparta! ¡Esparto! que mezcló todo, mezcló Esparta, mezcló Plotino, mezcló todo. Pero no importa. Parece que lo escuchaba ayer, casi me muero. Hace un análisis, por favor. Claro. Después hacer un análisis. Plotino era el que hacía los plotas. El que floteaba los cascos. Nada que ver con Esparta. Plotino es un neoplatónico. Bueno, no importa. Cerremos el paréntesis. La proporción áurea tiene que ver justamente con la belleza entendida como proporción, armonía, y es una medida que tiene que tener algo bello, ¿no? Y esta es una idea que aparece justamente, digamos, o tiene sus orígenes en la concepción de lo bello que aparece en Platón. Ajá. Como casi todo lo que nosotros hoy vemos, percibimos, sentimos y inteligimos, tiene su origen en Grecia, ¿no? Y en las sucesivas mutaciones que ha tenido. La idea de perfección es una idea que atraviesa, que constituye y que conforma al mundo griego clásico, ¿no? Y cómo aparece en Platón, que es el primero de los grandes filósofos de Occidente que va a tratar el tema de la belleza, y lo trata en muchos de sus diálogos, y lo trata a lo largo de su vida. Aparece la belleza vinculada justamente a la realización de el sentido en función de la perfección en cuanto a la realización del cosmos. Cosmos en griego es orden, ¿no? Y en este sentido, el cosmos está ordenado. Cada una de las partes que lo componen, que le dan orden y sentido al universo, se ordenan, nos dice Platón, conforme a un bien. Han sido justamente colocados allí en función de este supremo artífice del universo, que justamente ordena, imprime y le da una forma en la materia desorganizada, ¿no? Interesante lo que decís. Es interesantísimo porque acá aparecen muchas cosas. Que esto tiene que ver con la proporción áurea, tiene que ver con justamente por qué una canción nos parece bella, por qué una persona nos parece bella, por qué también podemos decir una escultura, una arquitectura, una flor una nos parece planta, bella. ¿Por qué? Manu Maschi, nuestro operador, nos parece bello, no sabemos por qué. Bueno, eso es otro tema. Jimena lo mira todo el tiempo, y Emanuel Respí nos parece no bello, re bello.
¿Por qué? Porque justamente hay aquí algunas formas que se conjugan, que se estructuran en torno a ¿qué? A la proporción, a la armonía y a la medida. Lo bello, justamente desde Platón en adelante, será pensado como el orden, o como algo ordenado, ¿no? Y del otro lado, de la proporción, de la armonía y de la belleza, de la medida, aparecerá justamente eso que consideramos feo, como lo disonante, como lo discordante. Entonces pensemos aquí, para entender qué hace bello a algo, nos dirá Platón que lo bello no tiene que ver con circunstancias particulares, precisas, con circunstancias históricas concretas, sino que tendrá que ver con algo objetivo, absoluto, universal. Platón va a buscar un concepto universal de lo bello, que trascienda a los casos particulares. Y en este sentido, nos dirá Platón, una persona puede ser bella del mismo modo que predicamos belleza, por ejemplo, de una casa o de un auto. No, digamos hoy en esta época, ¿no? Un auto o de un artefacto. No, porque lo bello es aquello, nos dirá Platón, que causa las cosas bellas. Y entonces la belleza tendrá que ver no con la simple apariencia de belleza, sino con algo que trasciende a esa belleza. A ver, ¿no? es con también con la percepción de esa belleza. ¿Hay algo ahí en el sujeto observador? Sí, pero como dice la canción de Spinetta, y por eso la elegí, son tantos los sueños que ves el cielo. En la belleza singular y particular hay algo que nos despierta y, como diría Platón, hace ascender al alma en ese camino hacia la perfección. Entonces hay algo que trasciende, y quizás vos en esa persona que vos encontrás bella y no encuentra bella otra persona, te lleva esa reminiscencia que decía Platón a encontrar algo en el fondo tuyo. Hoy diríamos, no sé, la subjetividad, la inconsciente, etcétera. Platón diría el alma, y a mí me gusta más decir el alma cuando hablamos de la belleza. Hay algo en ese rostro que quizás sea un poquito imperfecto, que vos viste, pero que te hizo recordar algo, quizás de un modo inconsciente, de la infancia, de algún momento de felicidad. Entonces allí se cifra algo del orden, de la belleza. Y dirá Platón algo que es impresionante, y también es muy pesado para la historia del Occidente y nuestra historia, que es que lo bello es lo bueno y es lo verdadero. Wow. Entonces, ¿Y por qué tendemos los seres humanos en la historia, a través de la historia de la humanidad, creo que entiendo por qué, pero que me lo expliques vos, a canonizar el concepto de bello y a transformarlo en algo, en un objeto, la belleza? Porque somos terriblemente, en primer lugar porque somos terriblemente platónicos. Ajá. Entonces buscamos ídolos todo el tiempo, claro, ¿no? Y creemos que en un objeto particular que estamos viendo se realizan algo así como la esencia de la belleza, esa belleza que se marchitará, esa belleza que esa persona que envejecerá y dejará de gustarnos por lo que fuere, ¿no? Uh-huh. Pero nosotros buscamos que eso quede eternizado en un objeto preciso, como vos bien dijiste, Claudio, y me gusta, ¿no? Como dijiste, como canonizarlo, claro, en algo, ¿no? Y ese, ya hoy por mor de la brevedad no entraremos, por mor del tiempo que nos corre, no entraremos en él, pero digo, por mor de la brevedad, dirá Aristóteles justamente que la belleza es algo que está dentro de la esencia de las cosas, pero la manifestación es siempre sensible. Por eso Aristóteles dirá, bueno, no hay que partir de las cosas bellas para llegar a la idea de lo bello en sí, uh-huh, ¿no? De eso bello que es eterno, inmutable, sí, y no se corrompe con la época. Dirá Aristóteles, es bello lo que es valioso por sí mismo y lo que a la vez, al mismo tiempo, nos agrada, ¿no? Y eso me parece que es interesante. Y acá hay una gran disputa, que ya lo decía Borges, esto, no hay una disputa, no hay disputa entre los hombres que no sea una disputa entre Platón y Aristóteles, ¿no? Y creo que en el fondo todas nuestras discusiones son entre platónicos o entre aristotélicos, ¿no? Ajá. Entre encontrar la belleza en algo particular, concreto, o que eso particular y concreto no se debe justamente a las grandes formas de la belleza, ¿no? Yo me quedo con el platonismo a full. Yo me quedo con el platonismo pero a full. Somos re platónicos en esta radio. Salvo Jimena, no sé, ¿usted es aristotélica o platónica? Qué difícil. ¿Le gusta más el hecho concreto, la belleza plasmada en un objeto así que se pueda ver, o es que se juega en otro estamento, en el alma? Esa. Platónico. Sí. No, esa me gustó, platónico. Yo, si me permiten, sí, soy un teórico en dos instancias. A ver.
Es decir, primero lo platónico, pero después dame un poquito de Aristóteles. Está buena. Muy buena, pero ¿sabés qué? Para resumir, ya que vamos a ir a las noticias en un minutito, a ver si entendí bien, si comprendí bien. Lo que plantea Platón es que hay como una cosmogonía, hay una cosa bella en lo cosmogónico, en la cosa totalizadora, que a veces cuando te encontrás con algo puntual, que te dispara algo en tu alma o en tu espíritu o en tu cabeza, si querés, referencia esa totalidad. ¿Es algo así? Así es. Profe, me saqué 10. Se sacó 10. Esa partecita. Y para cerrar con dos cosas, sí. la proporción áurea es justamente obedece a un cálculo, ¿no? Es decir, obedece a una proporción, Ajá. a una proporción matemática, porque la belleza es justamente, si decíamos que es armonía, o tiene que ver con un cálculo, tiene que ver con la simetría, tiene que ver con la proporción. De hecho, la música que nos parece bella es una música justamente armónica, con proporciones, matemática, que uno la puede, matemática, exactamente matemática. Y es tan así que, y esto quizás nos abra a nuevos encuentros, atravesados como siempre por el peronismo, que como decía el gran Oscar Wilde, la naturaleza imita al arte. Nosotros vamos a buscar justamente en la naturaleza aquello que hemos construido, que como vos decías, Claudio, son esos ídolos mortales o esas formas de lo bello que en definitiva son creaciones. Vamos a aplaudir a un filósofo, creo que pasó la primera vez en la vida que se aplaude a un filósofo. Gracias, Julián. ¿A dónde te pueden escribir para tus cursos? Se viene un curso buenísimo sobre filosofía de lo masculino en 4 grandes filósofos. Arranca el 5 de agosto a las 20 horas y escriben a filosofaba con b corta, @gmail.com. ¿Y dónde siguen las redes? En Julián.fava en Instagram, sí. y también en Twitter también estoy como Julián M. Fava. Me gustó, nos encontramos a las 25 del viernes que viene, así hablamos de todo. Me gusta cuando se abren ventanas y empezamos a trabajar y a aceitar el cerebro. Gracias, Julián. A ustedes.